¿Alguna vez te has parado a pensar que la Biblia, además de ser un libro sagrado lleno de sabiduría, también contiene historias tan insólitas que harían perder el sueño a cualquier guionista de Hollywood? Sí. Entre las parábolas de amor y de fe hay curiosos pasajes bíblicos, visiones que parecen sacadas de películas de ficción y acontecimientos impactantes de los que casi nadie habla. Lo más impresionante es que cada una de estas extrañas historias de la Biblia tiene un propósito, ya sea una advertencia divina, una lección moral o un símbolo profético de algo mucho más grande. Hay cosas ahí que te dan vueltas la cabeza: serpientes de bronce que curan, profetas que caminan desnudos durante años, pan horneado sobre ese sí, leíste bien, y hasta burros que hablan como personas. Y no, esto no es una exageración ni una broma. Se trata de relatos reales, conservados durante siglos, que desafían la lógica, al mismo tiempo, apuntan a profundas verdades espirituales. Resulta que poca gente habla de ello. Quizás por miedo, quizás porque no sé qué hacer con estas partes poco conocidas de la Biblia. Pero hoy la conversación será diferente. Abramos este cofre de tesoro de pasajes olvidados y afrontemos de frente lo que revelan sobre el poder, la justicia divina y los signos sobrenaturales que marcaron la historia del pueblo de Dios. Si crees que lo has visto todo, prepárate: lo que se avecina destrozará cualquier certeza cómoda. Estas revelaciones divinas son crudas, simbólicas y, en muchos casos, incluso impactantes. Deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Y lo más fascinante, cada una de estas situaciones improbables tiene un mensaje subyacente, a menudo una metáfora viva representada por los profetas de la Biblia. Son como piezas de un rompecabezas espiritual que solo encajan cuando nos detenemos, reflexionamos y preguntamos: ¿qué quiere mostrarme esto hoy? Si te gusta explorar temas innovadores y cuestionar lo obvio, entonces estás en el lugar correcto. Así que respira profundamente, abre tu mente y aférrate a tu fe, porque lo que descubras ahora podría cambiar tu manera de ver la Biblia para siempre. Y después de todo, tal vez lo extraño no sea tan extraño después de todo. Simplemente está esperando ser revelado de una manera nueva. Enseguida aparece uno de los pasajes bíblicos más curiosos en el desierto, cuando el pueblo de Israel discute con Dios a causa del agotador viaje. En respuesta, aparecen serpientes venenosas, un castigo divino directo y contundente. Es uno de esos acontecimientos impactantes de la Biblia que nos dejan sin palabras. La gente empieza a morir y el pánico se extiende. Pero ahí es donde entra en juego una de las soluciones más extrañas jamás registradas: una serpiente de bronce en un asta. Sí, la imagen de una serpiente, símbolo del mal desde el Génesis, se utiliza ahora como instrumento de curación. Dios le dice a Moisés que haga esta escultura y la levante en alto, para que todos la vean. Quien fuera mordido y mirara a la serpiente de bronce, sería sanado instantáneamente. ¿Suena a guión de película? Parece. Pero es uno de los milagros inusuales que muestran cómo Dios puede actuar de maneras poco convencionales. El símbolo aquí rompe expectativas y provoca reflexión. Esta parte poco conocida de la Biblia nos obliga a mirar más allá de lo literal. La serpiente de bronce no tenía poderes en sí misma, ella era un signo sobrenatural, un canal para activar la fe del pueblo. Era como si Dios dijera: tendrás que confiar, incluso si no entiendes. Y entre tú y yo, ¿cuántas veces en nuestras vidas necesitamos hacer exactamente eso? Seguir incluso sin lógica aparente. La fe no siempre es racional, y a la Biblia le encanta recordárnoslo. Ahora, piensa en el impacto visual de esto: un grupo de personas enfermas, arrastrándose por el desierto, buscando salvación en un objeto extraño. Eso no es una imagen poderosa, una verdadera visión bíblica que grita simbolismo por todos lados. Es más, este episodio resuena siglos después, cuando Jesús se compara con esta serpiente levantada. Juan 3:14. La cruz, al final, se convierte en el nuevo poste de bronce. En otras palabras, lo que parecía simplemente otra historia extraña entre tantas historias extrañas de la Biblia, se convierte en una profecía bíblica disfrazada. Dios ya estaba salando algo más grande, mucho antes de que la gente entendiera. Y, seamos sinceros, esta forma de actuar misteriosa y a veces desconcertante es muy característica de él. Utiliza lo improbable, usa lo feo, incluso utiliza una serpiente, si es necesario. Solo tenemos que prestar atención a las seals. Así que la próxima vez que te encuentres con algo que parezca completamente sin sentido en la vida o en tu propia lectura de la Biblia, respira profundamente. Recuerda la serpiente de bronce. A veces lo que parece absurdo es precisamente lo que sanará. Y tal vez, como entonces,
Simplemente necesitemos levantar la vista y ver lo que Dios nos está mostrando, aunque sea de una manera extraña. Este es uno de esos pasajes bíblicos que nos hace detenernos y releer para asegurarnos de que lo entendemos. Un profeta de Dios, obediente hasta cierto punto, acaba asesinado por un león. Pero el detalle es lo impactante: el animal no destroza el cuerpo ni toca al asno que estaba con él. ¿Extraño? Muy. Esta escena tiene un peso simbólico y silencioso que es difícil de ignorar. Es una de esas extrañas historias de la Biblia que parecen poesía oscura. El contexto ayuda a Dios, le da una orden clara al profeta: ve, entrega el mensaje y no regreses por el mismo camino, ni comas ni bebas allí. El problema comienza cuando otro hombre, que también dice ser profeta, lo engaña con una revelación supuestamente proveniente de un ángel. Resultado: el primer profeta desobedece y paga con su propia vida. Vemos aquí no solo un ejemplo de justicia divina, sino también una advertencia sobre el discernimiento espiritual. Lo más curioso de esta narrativa es el comportamiento del león. Ataca, pero no devora. Mata, pero luego se queda ahí, como si protegiera el cuerpo. Un símbolo bíblico cargado de significado. El león se convierte en más que un instrumento de juicio, es testigo de la seriedad de la llamada divina. Dios no necesitaba gritar, bastaba con dejar aquella escena expuesta, con los tres cuerpos, asno y león inmóviles, en una especie de monumento viviente a la obediencia. Es como una predicación silenciosa a lo largo del camino. No hubo truenos, ni terremotos, ni castigo colectivo. Solo un cuerpo, un burro y un león. Sencillo, directo y profundamente inquietante. Estas signos sobrenaturales revelan mucho más de lo que parecen. A veces Dios habla con la fuerza de un rugido, otros con la extrañeza de un silencio lleno de significados. Y seamos realistas, esto afecta a cualquiera que se tome en serio la fe. Este extraño suceso también sirve como advertencia para aquellos que confunden la voz de Dios con cualquier sensación o discurso hermoso. No basta con parecer espiritual, tiene que estar arraigado en lo que Dios realmente ha ordenado. Este profeta no cayó porque fuera malicioso, sino porque fue ingenuo. Y esa lección todavía resuena hoy: no toda profecía es verdadera profecía. Por eso es esencial conocer la Biblia profundamente. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien decir Dios me lo reveló, piensa en este león. A veces, el juicio no viene por lo que abiertamente hicimos mal, sino por lo que no pudimos verificar cuidadosamente. Una de las partes menos conocidas de la Biblia. Sí, pero con una enorme lección sobre la responsabilidad espiritual. Y mira, esto es solo el comienzo. Todavía hay muchas más cosas raras por ahí. Este es uno de esos pasajes tan pesados que mucha gente prefiere no comentar. Durante el asedio de Samaria, el hambre llegó a tal punto absurdo que dos mujeres hicieron un acuerdo inimaginable: cocinar y comerse a sus propios hijos. Así es, y lo peor, uno de ellos cumple el trato. Es uno de los acontecimientos más impactantes de la Biblia, un crudo retrato de la degradación humana en tiempos de absoluta desesperación. El rey de Israel, al oír este informe, se rasga las vestiduras en señal de duelo. ¿Y quién puede culparlo? Es como si la humanidad se hubiera perdido por completo. Esta escena no es solo un relato extremo, es un símbolo bíblico de las consecuencias de alejarse de Dios. El pueblo estaba inmerso en la idolatría y la injusticia, y ahora estaban cosechando los frutos amargos. Es lo que la Biblia llama castigo divino, pero con un dolor casi insoportable presenciar. En esta historia lo que más grita no es el acto en sí, sino el colapso de la moral. Cuando una madre llega a este punto es porque ya ha traspasado todos los límites. El hambre física revela el hambre espiritual que atormentaba a esas personas. En tiempos normales, esto sería impensable. Pero la Biblia es demasiado honesta para ocultar lo que sucede cuando se cambia la fe por la autosuficiencia. Y este texto es un espejo duro pero necesario. Incluso puedes pensar: ¿pero qué tiene que ver esto conmigo hoy? Todo. Porque esta historia expone la naturaleza humana cuando se aleja de los principios divinos. No estamos hablando solo de hambre de pan, estamos hablando de hambre de justicia, de propósito, de dirección. La Biblia está llena de profecías y visiones que advierten precisamente sobre esto. Sin un fundamento espiritual, todo se desmorona. Y, a veces, la crisis empieza en casa. Es una de esas partes poco conocidas de la Biblia que arrojan luz sobre temas profundos, aunque sea de forma cruda. Porque detrás del horror hay un llamado a la responsabilidad colectiva. ¿Dónde estaban los líderes? ¿Dónde estaban los profetas? Cuando una sociedad llega a este punto es porque muchas personas antes guardaron silencio. Este pasaje es una herida abierta que aún late y nos pide reflexionar:
sobre nuestro papel en el mundo. E incluso en medio del caos, la Biblia no abandona la esperanza. Esta hambre extrema precede a un milagro, la liberación de Samaria, en el capítulo siguiente. En otras palabras, el valle más oscuro podría ser el preludio del punto de inflexión. Pero este punto de inflexión solo ocurre cuando uno reconoce la bancarrota total y se vuelve a Dios. Es impactante, pero también es revelador, porque a veces el fondo es el único lugar donde puedes mirar hacia arriba. Este es, sin duda, uno de los pasajes bíblicos más desconcertantes de todos. Dios le dice al profeta Isaías que se quite la ropa y camine desnudo, es decir, completamente desnudo durante 3 años seguidos. Ahora imagine esto hoy: un hombre respetado, conocido como portavoz de Dios, caminando así por las calles. Suena loco, pero era un símbolo bíblico con un propósito claro. Dios quería escandalizar al pueblo, y lo logró. La orden tenía una razón, era un escenario profético para mostrar lo que sucedería con Egipto y Etiopía, naciones en las que el pueblo de Judá estaba depositando su confianza. En otras palabras, el pueblo prefería las alianzas políticas a depender del Señor. Isaías se convirtió en una profecía viviente, o más bien, en un asir sobrenatural andante. La vergüenza del profeta reflejó la vergüenza que le sobrevendría a estas naciones cuando fueran llevadas cautivas. Este tipo de suceso, por extraño que parezca, no era infrecuente entre los profetas de la Biblia. Muchos de ellos vivieron actos simbólicos extremos. ¿Y por qué? Porque a veces, la única manera de romper con la apatía espiritual es conmocionarse. Dios usó al profeta como un cartel viviente, y con Isaías no fue diferente. El malestar fue intencionado. Fue una dura advertencia para cualquiera que quisiera escuchar o ver. Ahora piense en el costo personal de esto. 3 años de ser observado, juzgado y tal vez incluso ridiculizado. Isaías estaba dispuesto a perder su reputación por la obediencia. Y aquí viene una valiosa lección: seguir una vocación no siempre es cómodo. A veces es vergonzoso, solitario y poco glamoroso. Esta es una de esas partes poco conocidas de la Biblia que habla más de valentía que de locura. Lo sorprendente es que el mensaje funcionó. Siglos después, la Biblia registra que los reinos confiaron en sí mismos y cayeron, exactamente como Dios había advertido mediante ese acto simbólico. En otras palabras, lo que parecía simplemente otra cosa extraña se convirtió en una profecía bíblica confirmada. A veces la ridiculez de hoy es la verdad revelada de mañana, e Isaías tuvo que pagarlo con su propio cuerpo. Entonces, cuando te sientas incómodo siguiendo tu fe en un mundo que se burla de los principios espirituales, recuerda al desnudo Isaías. Dios puede, sí, pedir cosas que nadie entiende en este momento, pero Él siempre tiene un plan. Y la incomodidad actual podría ser exactamente la señal de que estás en el camino correcto. ¿Y el siguiente paso en este viaje? Bueno, prepárate, hay más historias bíblicas que te revolverán el estómago por venir. Si crees que la Biblia es muy seria y solo tiene enseñanzas formales, esta te sorprenderá. En Números 22 encontramos uno de los pasajes bíblicos más curiosos de todos los tiempos: un burro que literalmente abre la boca y le habla a su dueño. Así es una conversación entre un profeta y su animal. Parece sacado de una caricatura, pero es uno de los milagros inusuales que Dios usó para sacudir a Balaam. ¿El contexto? Balaam fue contratado por un rey enemigo para maldecir a Israel. Pero a Dios no le gustó esta historia. Y como Balaam insistió en ir por el camino equivocado, Dios envió un ángel para bloquearlo. Pero el profeta no vio al ángel, lo que vio fue el asno. Y trató de proteger al dueño esquivando al ángel 3 veces, hasta que fue golpeada por ello. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: el burro se convirtió en el portavoz de Dios. Y no es solo el hecho de que ella hable, es el forma lo que ella dice. Se queja, discute, pregunta: ¿qué te hice para pegarme 3 veces? Es hilarante y profundo al mismo tiempo. Un animal, normalmente visto como testarudo, da una lección de sensibilidad espiritual a un profeta cegado por intereses. Esta es una de esas extrañas historias de la Biblia que contienen poderosas lecciones disfrazadas de extraeza. Más que humor, este episodio está lleno de simbolismo bíblico. El burro representa aquello que parece insignificante, pero que Dios puede usar poderosamente. El profeta, en cambio, simboliza a alguien que está tan ocupado con sus propios planes que no se da cuenta de los signos sobrenaturales que le rodean. Y pongámonos de acuerdo: ¿cuántas veces somos como Balaam? Cabezones, insistentes y todavía enojados con quienes intentan ayudarnos. Este evento muestra cómo Dios habla de maneras inesperadas. A veces usa una voz suave, otros, una tragedia, y en algunos momentos, hasta un burro.
Lo importante es ser sensible. Los profetas de la Biblia lo sabían, incluso si, como Balaam, no siempre lo hicieron bien la primera vez. El punto es si Dios quiere alcanzarte, usará lo que sea necesario, y lo improbable podría ser el canal perfecto. Así que la próxima vez que sientas que un mensaje extraño intenta advertirte, no lo ignores. Podría ser el mensaje que salvará su viaje. Y si incluso un asno fue un instrumento de revelaciones divinas, ¿quién eres tú para dudar de los medios? La Biblia está llena de estos recordatorios divertidos pero profundos. Y mira, aún queda mucho más por venir. Este es uno de esos pasajes que hace que el lector frunca el ceño y piense leí bien. Sí, lo leíste. Dios le dice al profeta Ezequiel que cocine pan usando heces humanas como combustible. Parece surrealista, pero está en la Biblia y con un propósito muy claro. La idea era mostrar, de manera dramática, la impureza que caería sobre el pueblo de Israel durante el exilio. Ezequiel se convirtió en un símbolo viviente, o mejor dicho, en una protesta ambulante en ese momento. El profeta incluso intenta razonar con Dios. Dice que siempre trató de mantenerse puro y que eso sería demasiado pesado. En un giro inesperado, Dios acepta el llamamiento e intercambia heces humanas por estiércol de vaca. Ha mejorado un poco, pero aún así, sigue siendo uno de los milagros inusuales que solo la Biblia presenta. Y la lección permanece: a veces el mensaje necesita ser escandaloso para ser escuchado. Esta actuación profética no fue solo un teatro extraño, estaba llena de significado. El pan, que normalmente es símbolo de sustento y comunión, adquirió tonos de miseria y vergüenza. Era una metáfora viva sobre la relación rota con Dios. Los profetas de la Biblia a menudo usaban sus propios cuerpos y rutinas para comunicar mensajes profundos, y Ezequiel era un maestro en esto. La gente, al ver esa escena, ciertamente quedó impactada, y ese era el objetivo. Dios estaba cansado de las advertencias ignoradas, entonces decidió utilizar lo que hoy llamaríamos lenguaje visual impactante. Es como si dijera: si no oyes con los oídos, veamos con los ojos. Entre todas las partes poco conocidas de la Biblia, esta es una de las más provocativas. Ezequiel, a pesar de obedecer, no dejó de cuestionar, y esto demuestra que la fe no es sumisión ciega, sino confianza con diálogo. No desobedeció, pero tampoco se lo tragó todo en silencio, y lo más hermoso, Dios escuchó. El Señor no busca robots espirituales, sino servidores conscientes. Y esto nos enseña que incluso en las órdenes más extrañas, podemos hablar con el Creador. Eso, en sí mismo, ya es un milagro. En última instancia, este episodio es más que un show visual, es una acusación profética con lecciones que aún hoy son válidas. Hasta donde estamos dispuestos a llegar para comunicar una verdad, no estamos tratando de suavizar demasiado los mensajes que deben ser duros. Estos curiosos pasajes bíblicos nos recuerdan que a veces el camino de Dios pasa por terrenos incómodos, y el siguiente es aún más inesperado. Si hay algo que a Jesús no le gustó a nadie, fue romper patrones. Mientras los religiosos seguían fórmulas rígidas, Él sorprendió con acciones que confundieron hasta a los más sabios. Un ejemplo clásico está en estos curiosos pasajes bíblicos donde Jesús sana usando saliva y arcilla. Puede parecer extraño, y lo es, pero como toda historia de la Biblia, esta tiene un significado mucho mayor de lo que sugiere la extrañeza inicial. Imagínese la escena: el Hijo de Dios, el Mesías esperado, escupe en el suelo, hace barro con la tierra y lo unte en los ojos de un ciego. Si fuera hoy, se convertiría en un meme, un video viral, un titular polémico, pero en ese momento, el gesto tenía un profundo simbolismo bíblico. La tierra representa la creación, la saliva, el aliento de vida. Jesús, en efecto, estaba recreando la visión del hombre como lo hizo el Creador en el principio desde el polvo. Estos milagros inusuales no son solo demostraciones de poder, son signos sobrenaturales en capas. A sanar de una manera tan poco convencional, Jesús demostró que la curación espiritual también requiere pasos fuera de lo obvio. A veces la transformación no se produce a través de métodos tradicionales, sino a través de acciones inesperadas. Y aquí está la clave: el ciego obedeció, fue a lavarse y volvió viendo. Milagro fue resultado. Estas partes poco conocidas de la Biblia nos enseñan algo valioso. Dios no siempre actúa como esperamos. A veces la respuesta a la oración viene con un grito en la cara, literal o figuradamente. La pregunta es: ¿confías lo suficiente como para dejar que Dios se salga con la suya? La lección de estos relatos no está solo en el milagro, sino en la voluntad de sufrir procesos que parecen extraños. Hoy en día, muchas personas buscan curación emocional, espiritual, física, pero rechazan todo lo que esté fuera de lo ordinario. Pero la Biblia es clara: las profecías bíblicas, los milagros y las revelaciones divinas casi siempre rompen la lógica humana. Así fue con el barro de Jesús, un acto simple y aparentemente grosero que llevaba el poder del cielo.
Y la pregunta sigue siendo, ¿estamos dispuestos a ensuciarnos un poco para ver la verdad? Jesús no usó métodos estandarizados. Utilizó lo que tenía a mano y, al hacerlo, dejó claro que el poder no está en el medio, sino en la fuente. Y cuando la fuente es divina, incluso el barro se convierte en instrumento de vida. Así que la próxima vez que la respuesta te parezca extraña, recuerda, Dios tiene una creatividad infinita. Y si la saliva y el barro pueden curar la ceguera, ¿qué más puede hacer Él con lo que despreciáis? Entre los impactantes acontecimientos de la Biblia, este parece una escena de una película de acción. Sansón, uno de los jueces más emblemáticos de Israel, se encuentra rodeado de 1000 enemigos filisteos, sin espada, sin ejército, sin armadura. Mira a su alrededor, ve el cadáver de un burro, toma la mandíbula del animal, con eso, mata a 1000 hombres, sí, 1000. Es casi increíble y, sin embargo, está registrado en detalle en el libro de Jueces. Este episodio es un retrato claro de cómo Dios usa instrumentos improbables para lograr grandes cosas. Sansón no era un héroe convencional, era impulsivo, a veces contradictorio. Pero tenía un don, una fuerza sobrenatural concedida directamente por Dios. La mandíbula del burro se convierte entonces en un símbolo de que cuando el espíritu del Señor se manifiesta, cualquier objeto se convierte en un arma poderosa. La escena, por brutal que parezca, está cargada de significado. Habla de justicia divina. Sansón estaba luchando contra las traiciones y la opresión, pero también carga con el peso de la soledad de los profetas de la Biblia. Luchó solo, guiado por una vocación que ni siquiera comprendía plenamente. La Biblia no enmascara la violencia, lo inserta en contextos donde lo divino se enfrenta al caos humano. Y vea cómo se producen los milagros inusuales. No solo impresiona la fuerza de Sansón, sino también el hecho de que la victoria llegó a través de algo completamente inesperado. Es como si Dios dijera: no necesitas lo que crees que es esencial, solo me necesitas a mí. Esto rompe la lógica humana y demuestra que, en las manos adecuadas, incluso un hueso viejo puede convertirse en una herramienta de redención. Además, hay un humor sutil en este pasaje. Después de ganar, Sansón hace un juego de palabras con la palabra burro en hebreo, como si se riera de la ironía de la situación. La Biblia, con toda su seriedad, no pierde su tono humano. Estos detalles curiosos y partes poco conocidas de la Biblia constituyen una lectura fascinante. Son indicios de la realidad en medio de la espiritualidad. Y si te sientes desarmado ante las luchas de la vida, recuerda a Sansón y su quijada. Quizás lo que necesitas para ganar ya esté ahí, ante tus ojos, por extraño que parezca. Y Dios, una vez más, demuestra que no actúa por lógica, sino por fe. Y en el próximo episodio veremos cómo incluso la burla contra un profeta puede terminar de una manera no tan divertida. Este pasaje es uno de los más desconcertantes de la Biblia, y con razón. Eliseo, el sucesor de Elías, estaba comenzando su ministerio profético cuando un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de él, gritándole: sube, calvo. En tono burlón, la reacción del profeta: los maldice en el nombre del Señor. Resultado: 2 osos salen del bosque y destrozan a 42 de estos jóvenes. ¿Es o no uno de esos acontecimientos impactantes de la Biblia que nos dejan sin palabras? En primer lugar, es importante entender que esta historia va mucho más allá de una venganza personal. Está profundamente ligada a la idea de justicia divina y respeto a las autoridades espirituales. En la cultura hebrea, burlarse de un profeta era burlarse del mismo Dios que lo envió, y Eliseo no era cualquiera. Acababa de asumir el manto de Elías, un pesado símbolo bíblico lleno de poder y responsabilidad. El número de jóvenes implicados, 42, y la reacción inmediata de la naturaleza revelan que no se trataba solo de un castigo severo. Fue un asir sobrenatural, uno de los curiosos pasajes bíblicos que muestran cómo Dios se manifiesta de manera radical en defensa de los suyos. Es casi como una advertencia: cuidado con la irreverencia. No se trata de miedo, se trata de reverencia, una delgada línea que el ser humano muchas veces cruza sin darse cuenta. Este episodio también revela algo sobre los profetas de la Biblia. No eran solo figuras de consuelo y esperanza, también eran portadores de juicio, y esto nos enfrenta a una verdad incómoda. El mismo Dios que cura con saliva y barro también puede permitir que los osos enseñen respeto. Es extraño, muy, pero también profundamente simbólico. La Biblia no oculta la severidad de lo divino cuando es necesario. Por supuesto, hoy podemos encontrar todo esto exagerado. Al fin y al cabo, quien no se ha burlado nunca de alguien. Pero el texto nos invita a reflexionar sobre el valor del honor, algo cada vez más raro. ¿Cuántas veces la burla se convierte en hábito, disfrazada de broma? Esta parte poco conocida de la Biblia nos recuerda que las palabras tienen peso y que reírse de algo incorrecto puede resultar costoso, a veces literalmente. Y si incluso los osos fueron instrumentos de Dios en esta historia, ¿qué más puede usar para enseñar, corregir y proteger?
Estos símbolos bíblicos no son para asustarnos, sino para abrirnos los ojos. Y la siguiente historia, curiosamente, involucra huesos secos, sin vida que de repente comienzan a moverse, una de las visiones bíblicas más poderosas jamás registradas. La visión de Ezequiel de los huesos secos es una de las imágenes más poderosas de la Biblia. En un campo desolado, el profeta ve un vasto ejército de huesos esparcidos por el suelo, muertos, sin vida, sin esperanza. Dios le pide a Ezequiel que profetice sobre esos huesos. Contra toda lógica, comienza a escuchar el sonido de huesos juntándose, tendones formándose y, finalmente, emerge todo un ejército de personas vivas. Este es uno de los curiosos pasajes bíblicos que, a pesar de ser aterradores, conllevan un simbolismo profundamente esperanzador. Aquí, lo que parecía una escena de absoluta desolación se convierte en un milagro extraordinario. Los huesos secos representan a la nación de Israel, que estaba espiritualmente muerta en el exilio, sin fuerza ni dirección. Ezequiel es llamado a anunciar que, así como aquellos huesos volvieron a la vida, el pueblo de Dios también sería restaurado. Y lo más increíble es que esta visión habla no solo al pueblo de Israel, sino también a nosotros hoy, de restauración y renacimiento espiritual. Este episodio es un claro ejemplo de visiones bíblicas que no solo comunican el presente, sino que también apuntan al futuro. Sea que cuando parece que todo está perdido, el poder de Dios puede traer vida donde antes solo había desesperación. Los huesos secos son un símbolo de nuestra propia situación, muchas veces sin fuerza ni esperanza, pero así como Dios sopló vida en los huesos de Ezequiel, también puede insuflar nueva vida en nuestras circunstancias más difíciles. Ezequiel no solo ve los huesos levantarse nuevamente, sino que también escucha el sonido de milagro. La Biblia, en muchas de estas extrañas historias, utiliza sonidos e imágenes para ilustrar el poder divino de maneras únicas. En este caso, el sonido de los huesos reuniéndose y transformándose en un ejército viviente es como una alarma para nosotros. La restauración de Dios no es silenciosa ni pasiva, es un proceso vibrante, intenso y lleno de acción. Este evento también habla de la justicia divina. Lo que estaba fragmentado y abandonado fue restaurado por el poder de Dios, y el mensaje es claro: la transformación no depende de la situación externa, sino del poder interno que Dios puede generar en cualquier momento. Israel, después de tantos años de desolación, fue llamado a resucitar, y nosotros, en momentos de desesperanza, también podemos encontrar renovación a través de la fe. Esta visión de Ezequiel también conlleva un poderoso simbolismo sobre las profecías bíblicas. Cuando Dios habla, no solo predice el futuro y le da forma. El milagro de la restauración no es algo que vendrá de un lugar lejano, sino algo que ya está en marcha, esperando nuestra colaboración con la palabra. Así como los huesos escucharon la voz de Dios y se levantaron, nuestra vida también responde a la acción divina. Es una lección de que, incluso en situaciones de muerte aparente, la voz de Dios puede traer nueva vida. Esta historia se parece más a un drama de acción de un jueves por la noche que a un sermón tradicional. Durante uno de los viajes misioneros de Pablo, estuvo predicando durante horas y horas. Era una noche calurosa y bochornosa, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado junto a la ventana para intentar combatir el calor, acabó quedándose dormido. Lo que sucede a continuación es pura adrenalina. El joven cae del tercer piso y muere instantáneamente. Pablo, con la calma que solo puede tener un apóstol, corre hacia él y lo resucita. Si eso no es un milagro inusual, no sé qué más lo es. Lo que destaca aquí es la respuesta inmediata y casi casual de Pablo. En medio de una situación de muerte inminente, simplemente dicen: no os alarméis, él está vivo. Esto no es algo que veamos todos los días, ¿verdad? Normalmente sería un pánico total. Pero Pablo, lleno de la autoridad del Espíritu, está seguro de que la situación no es el final. Y esto nos enseña una lección muy importante sobre la fe. Cuando parece que todo ha terminado, Dios puede intervenir de maneras sorprendentes. Este acontecimiento, que a primera vista puede parecer una simple anécdota sobre accidentes y resurrecciones, lleva un mensaje de confianza en el poder de Dios sobre la vida y la muerte. La muerte de Eutico no fue un punto final, sino una oportunidad para que la presencia de Dios fuera resaltada una vez más. Al resucitar, el joven no solo fue un testimonio de la autoridad de Pablo, sino también un recordatorio de que la muerte, con Dios, no tiene la última palabra. Además, este pasaje nos hace reflexionar sobre la naturaleza de profecías bíblicas y milagros. A menudo ocurren en contextos ordinarios. No estamos hablando de una resurrección en una atmósfera de pura espiritualidad, no. Aquí la muerte ocurre en un momento aparentemente normal, durante una larga reunión, y eso es fundamental. Dios actúa en la vida cotidiana, en medio de nuestra rutina más agotadora.
mostrando que Él no se limita a lugares santos ni a momentos especiales. Puede actuar en cualquier ventana, en cualquier momento. Otro punto interesante es el contraste entre la reacción de Pablo y la reacción de los demás presentes. Mientras la gente a su alrededor estaba en shock, Pablo mantuvo la calma e hizo lo que parecía imposible. Este episodio nos desafía en momentos de caos. ¿Cómo reaccionamos? Lo que esta historia nos enseña es que nuestra fe no puede ser sacudida por circunstancias externas. Cuando el poder de Dios se manifiesta, incluso las leyes naturales se doblegan a su voluntad. En definitiva, este milagro nos lleva a pensar en las visiones bíblicas y milagros que suceden en medio de la normalidad. Al igual que ese joven que se cayó por la ventana, muchos de nosotros estamos a punto de caer en nuestras vidas, ya sea por frustración, agotamiento o pérdida, pero, como el joven de Hechos, podemos resucitar y restaurar cuando recibimos la atención del Dios resucitante. A veces la caída no es el final, ella es solo el comienzo de algo nuevo. Esta historia es impresionante. El rey Ezequías de Judá se enfrentaba a una situación desesperada. El ejército asirio, bajo el mando de Sennacherib, había rodeado Jerusalén y parecía dispuesto a destruirlo todo. Ezequías, en un acto de fe, ora a Dios y pide protección. La respuesta divina llega de manera impactante en una sola noche. Un ángel del Señor mata a 185.000 soldados asirios. No es una escena de una película de guerra, es una de las demostraciones más impresionantes del poder de Dios en la Biblia. Esta acción sobrenatural, que involucra a un solo ángel, muestra cuán vasto e incomprensible es el poder de Dios. Lo que parece imposible para los seres humanos, como destruir un ejército entero en una noche, es solo una de las cosas maravillosas que Dios hace. Dios no depende de grandes cantidades de soldados ni de estrategias humanas. Él puede cambiar el curso de la historia con una sola intervención divina, incluso utilizando a los ángeles como instrumentos de su voluntad. ¿Qué nos enseña esta historia? Justicia divina. Primero, Dios no actúa impulsivamente, sino con un propósito. El ejército asirio había atacado a varias naciones y sus actitudes estaban llenas de arrogancia y falta de respeto. La destrucción que le sobrevino no fue aleatoria, sino una respuesta a la violencia y al abuso de poder. Este pasaje nos recuerda que Dios es consciente de las injusticias y que, en su tiempo, se hará justicia, incluso de maneras que no podemos predecir. Pero también hay un lado de la historia que es fascinante: la calma de Ezequías antes de que ocurriera el milagro. A medida que se acercaba el ejército asirio, Ezequías no recurrió a estrategias militares ni a alianzas con otros reyes, sino que confió plenamente en Dios. Buscó guía divina y descansó en la promesa de que Dios protegería a Jerusalén. Este ejemplo de fe inquebrantable es algo de lo que todos podemos aprender. Cuando estamos rodeados de problemas, la verdadera fortaleza radica en confiar en que Dios tiene control, sin importar cuán grande sea la batalla. Este episodio es también un claro ejemplo de cómo signos sobrenaturales obran en la Biblia. Dios no usó ejércitos humanos, armas o tácticas de guerra. En cambio, eligió un ángel, un ser celestial, para actuar directa y eficientemente. Esto nos hace reflexionar cuántas veces estamos tan centrados en los métodos naturales que olvidamos el poder sobrenatural que está a nuestra disposición. Dios no está limitado por medios humanos y sus formas de actuar son a menudo mucho más grandiosas de lo que imaginamos. Por último, este pasaje también nos desafía a pensar en la realidad del poder celestial. En un mundo donde las cosas suceden de manera tan predecible y lógica, historias como esta nos recuerdan que suceden muchas más cosas detrás de escena. Lo que vemos con nuestros ojos es solo una fracción de la verdad. Dios está operando a niveles que muchas veces no podemos ver, pero su intervención es constante, y eso debería darnos esperanza, sabiendo que cuando más lo necesitamos, un ángel puede ser la respuesta. Esta historia es una de las más inquietantes y fascinantes que encontramos en la Biblia. El rey Acab de Israel, en su deseo de conquistar Ramot de Galaad, consulta a sus profetas. Ellos, al unísono, afirman que la victoria será suya. Sin embargo, el profeta Micaías, desafiando a todos los demás, revela una visión que lo trastorna todo. Un espíritu mentiroso fue enviado por Dios para engañar a los profetas de Acab, llevándolo a una muerte inminente. Es uno de los momentos más intrigantes de profecías bíblicas, donde incluso figuras espirituales son utilizadas para cumplir planes divinos, aunque esto implique engaño y tragedia. ¿Pero qué significa exactamente esta historia? A principio, puede parecer que Dios está permitiendo mentiras. Sin embargo, es importante entender que el objetivo principal era mostrar la falibilidad humana y cómo el orgullo y la búsqueda de poder pueden distorsionar la verdad. Acab no quería escuchar la palabra de Dios, sino la que confirmaba sus propias creencias y deseos. Al enviar un espíritu mentiroso, Dios, en efecto, estaba permitiendo que Acab experimentara las consecuencias de su corazón endurecido y su negativa a escuchar la verdad.
La presencia de espíritu mentiroso es un recordatorio de que, en nuestros tiempos, no estamos exentos de dejarnos llevar por ideas equivocadas. ¿Con qué frecuencia buscamos confirmar nuestras propias opiniones en lugar de estar abiertos a la verdad? Incluso si nos confronta, el engaño se infiltra no solo en los asuntos espirituales, sino también en las pequeñas decisiones cotidianas. Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre nuestras elecciones y a preguntarnos si buscamos lo que es correcto o simplemente lo que queremos escuchar. Además, esta historia es una advertencia sobre el castigo divino. A veces el castigo de Dios no llega inmediata o directamente. Puede ser un proceso donde la persona comienza a engañarse a sí misma. El espíritu de mentira que envolvió a los profetas de Acab no fue un castigo instantáneo, sino la forma en que Dios permitió que el rey siguiera su propio camino. Esto también nos hace preguntarnos, ¿será que, al persistir en nuestro error, Dios permite que la mentira nos cegue, hasta que finalmente las consecuencias se revelen? Otra lección importante de esta historia es sobre la verdad de visiones bíblicas y cómo se pueden distorsionar. Lo que vimos con los profetas de Acab no es un hecho aislado. Hay varios pasajes bíblicos que hablan de visiones y profecías corrompidas por influencias externas, ya sean humanas o espirituales. Esto nos lleva a una lección esencial: siempre debemos probar lo que escuchamos o vemos a la luz de la verdad divina. La palabra de Dios nunca puede basarse en agradar a los demás, sino que debe ser fuente pura de sabiduría. Y finalmente, esta historia también nos enseña sobre el papel de criaturas celestiales. El espíritu mentiroso que fue enviado por Dios no era un demonio común y corriente, sino un ser espiritual que, por su propia naturaleza, actuaba para cumplir la voluntad divina, aunque el concepto de ángeles y espíritus suele estar envuelto en un misterio. Aquí vemos que incluso los seres celestiales pueden usarse para lograr propósitos divinos. Incluso en situaciones difíciles o desconcertantes, están totalmente sujetos a la autoridad de Dios, quien dirige sus acciones para un bien mayor, incluso si los resultados parecen difíciles de entender. Este es uno de esos detalles inusuales en la Biblia que, a primera vista, parecen innecesarios, pero que conlleva un profundo simbolismo. Durante el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, los soldados agarran a un misterioso joven que seguía a los discípulos. En un momento de desesperación, escapa de la captura, no sin dejar algo atrás su túnica. Huye desnudo, sin siquiera mirar atrás. ¿Qué es eso? ¿Por qué apareció esta escena en uno de los evangelios? Este episodio es una de las partes poco conocidas de la Biblia y es curiosamente enigmático. El joven que huye sin nombre y sin identidad es posiblemente una representación de todos aquellos que abandonan su fe o al mismo Cristo en momentos de angustia. Es el retrato de alguien que, cuando la presión aumenta, se ve incapaz de afrontar las consecuencias y, por miedo, decide marcharse, aunque sea de forma humillante. El detalle de huir desnudo no es casual, simboliza la vergüenza y la pérdida de dignidad que se produce cuando alguien abandona sus principios en el momento de la prueba. Pero también podemos mirar esta fuga de otra manera. Después de todo, esta fuga puede ser una metáfora de nuestra propia lucha contra la vergüenza y el miedo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desnudos ante Dios, sin nada que ocultar y al mismo tiempo conscientes de nuestros defectos? El joven que huye es como muchos de nosotros, que en tiempos de crisis preferimos huir de responsabilidades o situaciones difíciles. Esta escena nos recuerda cómo, a veces, nuestra humanidad nos lleva a elegir el camino de la evasión en lugar del coraje y la perseverancia. Dentro del contexto de justicia divina, es interesante señalar que aunque el joven huyó, esto no significa que fue olvidado o condenado. La justicia de Dios es siempre justa, pero también misericordiosa. No hay mención de juicio o castigo para el joven, lo que sugiere que simplemente representó un reflejo de la humanidad en su momento de debilidad. Su fuga no anuló el sacrificio de Cristo. Puede que haya huido, pero eso no impidió que la misión de Jesús siguiera adelante. Además, este pasaje nos sitúa ante una reflexión sobre la naturaleza humana en tiempos de milagros inusuales. El arresto de Jesús, en momento de mayor angustia y conflicto, sirve como telón de fondo para esta fuga. Y es curioso cómo este pequeño detalle es un recordatorio de cómo incluso los discípulos y aquellos que estaban más cerca de Jesús podían flaquear. Incluso en un momento tan extraordinario, marcado por signos y milagros, la debilidad humana es evidente. Finalmente, esta historia de fuga es también una invitación a comprender el concepto de visiones bíblicas y cómo a menudo se manifiestan en los detalles más inesperados. No solo debemos fijarnos en los grandes acontecimientos, sino en las pequeñas acciones que, aunque parezcan irrelevantes, tienen su propio significado. El joven que huye desnudo puede verse como un símbolo de un ser humano en crisis, que intenta ocultar sus efectos, pero al mismo tiempo, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante la tentación, el miedo y la pérdida de control.
Este pasaje del Apocalipsis trae una de las imágenes más enigmáticas y sorprendentes de la Biblia: seres llenos de ojos por todo el cuerpo. Estamos hablando de las criaturas que rodean el trono de Dios, descritas por Juan en una visión apocalíptica. Se los describe como llenos de ojos por delante y por detrás, lo que nos lleva a una reflexión sobre la omnisciencia total y la vigilancia divina. Estos seres no solo observan todo, sino que también parecen ser instrumentos de percepción divina. Es como si Dios dijera: veo todo, cada detalle, cada acción. ¿Qué representan entonces estas criaturas? Son una manifestación de símbolos bíblicos poderosos. Su visión llena de ojos es un claro símbolo de la perfección de la visión divina, que todo lo ve y lo sabe. Sin falta, los ojos representan el conocimiento profundo e inmensurable que tiene Dios, no solo de lo que vemos, sino también de todo lo que se oculta a nuestros ojos. Es como si, a través de estas criaturas, la verdad espiritual se revelara ante nosotros, recordándonos la infinitud del entendimiento de Dios. Además, esta imagen está directamente ligada a la idea de signos sobrenaturales. Estos seres no son meras criaturas angelicales, tienen una misión clara y poderosa: adorar y glorificar a Dios en su totalidad. Son una representación de cómo las cosas espirituales, a menudo misteriosas para nosotros, tienen un propósito y un poder mucho mayor de lo que podemos entender. Su presencia en el Apocalipsis sirve como recordatorio de que la realidad divina es mucho más amplia que nuestra percepción limitada. En el contexto de Apocalipsis, un libro cargado de imágenes y profecía, estas criaturas con ojos en todas partes representan la vigilancia continua de Dios sobre el cosmos. Nos recuerdan que Dios no solo está en el trono celestial, sino que está observando e interactuando activamente con el mundo. La presencia de estas criaturas sugiere que, incluso en medio del caos y la tribulación que describe el Apocalipsis, Dios permanece en control absoluto y nada escapa a su mirada. Esta visión de criaturas llenas de ojos es también una invitación a la introspección. Si Dios ve todo, ¿cómo podemos ocultar algo de su presencia? Esta es una idea que desafía nuestro sentido de privacidad y control. Sin embargo, más que una amenaza, esta presencia divina es una fuente de consuelo. Saber que Dios está atento a todo nos da seguridad, porque significa que Él cuida cada detalle, por insignificante que parezca. Finalmente, estas criaturas con ojos en el Apocalipsis son una representación del misterio divino y cómo Dios, en su infinita sabiduría, nos revela aspectos de su naturaleza que son inalcanzables para nuestra mente finita. El Apocalipsis es un libro de revelaciones, y estas criaturas son un reflejo de esta constante revelación de Dios, que nunca es limitada ni oculta. Nos recuerdan que, aunque a menudo no podemos entenderlo todo, se está revelando una verdad mayor y estamos llamados a buscar esta comprensión, confiando en la mirada vigilante de Dios sobre nosotros. Ahora que ha descubierto estos 15 pasajes magistrales e impactantes de la Biblia, es hora de reflexionar sobre lo que realmente significan para su vida. ¿Cómo has interpretado los misterios y las señales que Dios deja en tu camino? ¿Hay algo que has evitado enfrentar o comprender? Estas historias nos desafían a mirar el mundo con nuevos ojos, a comprender que hay mucho más de lo que podemos ver y a confiar en el poder de Dios incluso cuando las situaciones parecen incomprensibles. Es hora de aplicar estas enseñanzas a tu viaje espiritual. Pregúntese si está abierto a la revelación divina, incluso cuando llega de manera inesperada. ¿Estás dispuesto a afrontar los misterios de la vida con fe, valentía y curiosidad? No tengas miedo de preguntar. Busca más y profundiza en el conocimiento bíblico. Las respuestas pueden venir de donde menos las esperas. Si te gustó ese contenido, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Solo entonces serás consciente de más revelaciones increíbles como esta. Recuerda, la Biblia está llena de secretos que pueden transformar tu vida y tú estás en el camino correcto para descubrirlos. Hasta la próxima.